Hoy es 29 de abril de 2025 y como es martes, toca lo que toca. Vamos a hablar, como siempre, de negocios, desarrollo y pildoritas cortitas. En negocios empiezo con un par de noticias relacionadas con inversiones que suelen ser habituales en el área de negocios, entonces las agrupo. Por un lado, la startup china que hizo este agente computacional que se llamaba y se sigue llamando Manus, acaba de levantar 75 millones de dólares en una nueva ronda de financiación, que falta les hace porque hace no mucho leía una noticia donde los tipos estos de Manus decían que básicamente ya no podían seguir pagando las facturas de los servidores porque, en fin, es un poco lo de morir de éxito. Había tenido tanta repercusión su agente en medios, en campañas, que mucha gente empezó a usarla y se les estaban realmente disparando los gastos de servidor, con lo cual supongo que para eso necesitaban urgentemente una nueva inversión, que no está nada mal. 75 millones no los pilla uno todos los días. Y la otra noticia de inversiones tiene que ver con Nous. Nous es escrito como nosotros en francés, N-O-U-S, Nous Research, que acaba de levantar también 50 millones de dólares, en este caso, de una ronda. Esta no sé si era una ronda con más gente, se mencionaba únicamente a un inversor que se llama Paradigma, que parece ser que está relacionado con las inversiones en criptomonedas y tal. En fin, el caso es que venga de donde venga el dinero, les han puesto 50 millones de dólares a los de Nu, que son, junto con Prime Intellect, de los que creo que hablé justamente la semana pasada, pues Nus y Prime son por lo menos las que más suenan, las dos empresas que más suenan, en el área de entrenamiento distribuido de modelos de inteligencia artificial. La idea esta de intentar que la inteligencia artificial no se tenga que entrenar en grandes centros de datos, consolidando todos los servidores en una única ubicación, sino que se pueda hacer conectando un montón de servidores distribuidos idealmente por todo el mundo, o por lo menos por la mayor cantidad de lugares posibles. Más noticias, una rápida de Waymo. Waymo, la división de coches autónomos de Alphabet, ha informado de que ya ha cruzado el nivel de los 250.000 viajes con sus robotaxis, viajes comerciales, viajes pagados con pasajeros de verdad. 250.000 viajes, digo, por semana en los Estados Unidos. Lo digo de memoria porque no he tenido ni ganas ni tiempo de buscarlo, pero creo recordar que Waymo estaba ya en San Francisco, Los Ángeles, Austin, Texas y Phoenix en Arizona. Y creo que habían conseguido la licencia para empezar en Washington DC, pero creo que a día de hoy está en 4 ciudades, así que 250.000 viajes por semana solo en 4 ciudades, algunas de ellas no especialmente grandes, porque Los Ángeles sí es muy grande, pero Phoenix y Austin no son megalópolis ni mucho menos. Pues no está nada mal la progresión de Waymo, sinceramente. Ya le gustaría a Elon Musk, con sus taxis que nunca han llegado a ver la luz, estar en los 250 o 1.000 viajes a la semana. Ya no te cuento en los 250.000 de Waymo. La siguiente noticia también tiene que ver con conducción autónoma, en este caso conducción de camiones sin conductor. Una empresa de la que creo que hablé, pero no estoy seguro de que hablé en el podcast, pero ya hace mucho tiempo y no había tenido noticias nuevas de ella. Es una empresa que se llama Aurora Innovation, que es una empresa americana, una empresa de Pittsburgh, que se fundó en 2017 y desde entonces se ha dedicado a intentar fabricar un camión completamente autónomo, es decir, literalmente sin conductor, el camión sin ningún tipo de tripulación, por decirlo así. Bueno, pues desde 2017 efectivamente ya ha llovido mucho, pero finalmente han anunciado, después de todos estos años de desarrollos, prototipos, test y tal, que planean empezar a usar camiones autónomos en trayectos reales a finales de mes. Leí la noticia esta semana pasada, con lo cual no sé si a finales de mes se referían a finales de este mes de abril o de mayo, y no conseguí ver en ningún sitio que hicieran referencia específica al nombre del mes, solamente decían finales de mes. Pero bueno, será cuestión de estar atentos este mes y el que viene. En concreto, iban a empezar a hacer un trayecto real de 250 millas, que esto deben de ser como unos 360 kilómetros, una cosa así, en la carretera interestatal 45 que une Dallas con Houston en Texas. Han estado haciendo pruebas ya en este trayecto durante un tiempo con un conductor que estaba únicamente como seguro.
como seguro en el sentido de por si acaso. El conductor inicialmente no tenía que hacer nada en el camión, estaba únicamente por si había alguna incidencia durante el trayecto. Como no ha habido incidencias, pues han anunciado que ya van a quitar a ese conductor de seguridad y los camiones van a ir completamente solos por la, repito, Interestatal 45. Lo digo por si alguno de vosotros tiene pensado conducir por esa carretera en el próximo mes, cuidadito, que estáis participando en un experimento quizás sin saberlo. El único obstáculo que tienen, al parecer, es que, según la regulación de transporte de Texas, los camiones, en el caso de avería, tienen que señalizar, un poco como hacemos en Europa con la obligatoriedad esta de los triángulos, que ahora ya no son triángulos, es una luz que se pone en el techo, que en realidad ahora ya tampoco es la luz que se pone en el techo, es una luz que se pone en el techo pero que tiene que estar conectada, y dentro de 2 años ya no será una luz que tenga que estar en el techo conectada, será directamente un rayo láser que rebotará en la luna y de ahí irá a la DGT. En fin, el caso es que en Texas la regulación obliga a que alguien señalice el camión que está parado en la carretera, con triángulos o con lo que quieran. Y el problema justamente es que si los camiones van sin conductor, pues no hay nadie, que si el camión por lo que sea tiene una avería, ya no una avería del sistema autónomo de conducción, sino que se le pinche una rueda, pues nadie va a poder señalizar al camión. Al parecer, Aurora había pedido una exención a la Autoridad de Transportes de Texas, alegando que al ser los camiones autónomos no podía haber nadie que pusiera los triángulos. La Autoridad de Transporte de Texas les ha denegado la exención y, como siempre pasa en Estados Unidos, por lo que vemos en las películas, pues van a ir a juicio. Entonces, dentro de poco veremos una serie de televisión en la que Aurora demandará a la Autoridad de Transporte de Texas, el fiscal del distrito aparecerá por ahí en algún momento y empezaremos a ver abogados por aquí, abogados por allá, que al final son los que ganan en estos juicios, los abogados, que son los que se inflan a ganar dólares. En fin, a ver cómo termina el culebrón, pero yo realmente tengo muchas ganas de ver, como se suele decir, en fuego real a camiones autónomos, sobre todo estos pedazos de camiones que tienen los de Aurora, que son espectacularmente grandes. Bueno, son pues como los camiones, como los trailers que vemos por las carreteras y que son unos bicharracos. Y sinceramente yo por alguna razón, no sé muy bien por qué, pero yo siempre me había imaginado que la primera vez que se hiciera un test con camiones se haría en Texas. Y mira tú por dónde que estos de Aurora, a pesar de ser de Pittsburgh, se han ido a Texas a hacer el primer test como decía antes, con fuego real. Igual lo han hecho en homenaje a mí, no lo sé, si algún día hablo con el de Aurora ya le preguntaré. Otra noticia de negocios tiene que ver con un artículo que he leído del Chief Information Security Officer de Anthropic. Anthropic son los de Claude, os recuerdo, que es un tipo que se llama Jason Clinton, Clinton como el presidente. No he investigado si es familiar. Bueno, el caso es que este hombre ha hecho una reflexión que ha compartido en un artículo sobre qué pasará cuando empiece a haber lo que él llama empleados virtuales. Y que además en el mismo artículo él calcula que los empleados virtuales, empezarán a verse de una manera más o menos ya habitual en las empresas el año que viene, 2026. Y como es el Chief Information Security Officer, la reflexión que hace es muy interesante porque digamos que empieza a esbozar los problemas de seguridad interna que van a poder provocar esos empleados virtuales. En el fondo no es tanto porque sean virtuales, sino porque serán empleados. Es decir, que habrá que tener con ellos el mismo cuidado que se tiene con los empleados humanos, en el sentido de habrá que tener cuidado con el acceso que les damos, a qué tipo de información se le da acceso y a cuál no. Habrá que crearle una cuenta corporativa, como cualquier otro empleado. Habrá que tener cuidado con lo que, entre comillas, digamos, saca de la empresa. El empleado virtual no se va a su casa todos los días a las 5 o a las 6 de la tarde, pero si se comunica desde la empresa con otros empleados virtuales de otras empresas, tendremos que tener cuidado con la información que sale en esas transacciones. Y en último caso, también dice este Jason Clinton que habrá que tener claro quién es responsable dentro de la empresa por las acciones que tomen o por las decisiones que tomen los empleados virtuales. Entonces, me ha parecido interesante citar este artículo por dos cosas. Primero, porque es de Anthropic, que suelen ser poco vendehumos, son un poquito asustaviejas, pero no suelen vender mucho humo. Si alguien de Anthropic dice que en 2026 cree que empezaremos a ver empleados virtuales, hombre, me lo creo más que si lo dice Sam Altman, porque Sam Altman lleva diciendo que el año que viene veremos inteligencia artificial general desde hace 3 años. Desde luego me lo creo muchísimo más que si lo dice Elon Musk, que lleva diciendo eso desde hace 10 años. Con lo cual, que lo diga alguien de Anthropic,
en fin, me fío un poquito más de su criterio, aunque a mí me sigue pareciendo muy optimista que en 2026 veamos empleados completamente autónomos virtuales. Completamente autónomos, digamos, comparable a la autonomía de un humano. Evidentemente, el empleado virtual, como el humano, tendrá un jefe y un responsable que en última instancia tendrá que supervisar sus acciones y sus decisiones o como mínimo responsabilizarse de ellas, pero yo ahora mismo me parece un salto muy adelante en tan solo un año. Y luego me ha llamado la atención que se hable del problema de seguridad dentro de la empresa. Hay un montón también de gurús del futuro que preconizan grandes problemas de seguridad fuera de la inteligencia artificial, es decir, el peligro que va a suponer para los ciudadanos de a pie que las grandes empresas empiecen a usar inteligencia artificial, pero es la primera vez que leo a alguien pensando en los problemas de seguridad que puede generar la inteligencia artificial dentro de la empresa, como, insisto, generan también problemas de seguridad a veces los empleados humanos. En fin, uno de esos temas, uno más, que en algún momento las empresas tendrán que empezar a pensar, pero que probablemente, como pasa siempre, como pasó en su día con el famoso efecto 2000 y con todos los problemas que se sabe que van a llegar, pues ¿para qué nos vamos a preocupar ahora si nos podemos preocupar el mes antes, entrar en pánico y tener que contratar a 100 consultores de golpe para que nos solucionen el problema rápido y probablemente mal? Algunas noticias más rapiditas. Google Gemini ha anunciado que tiene ahora mismo 350 millones de usuarios activos al mes. En concreto, esta cifra es la cifra de cierre de marzo de 2025. Y el tráfico diario, o sea, 350 millones al mes, diariamente tiene 35 millones de usuarios. Estas cifras que, hombre, comparadas con las que tendrá probablemente Instagram o TikTok o Google, pues son realmente pequeñas, pero como dato comparativo, hace un año, yo creo que las cifras estas que tengo apuntadas aquí son de marzo de 2024, como mínimo del primer trimestre de 2024, estábamos hablando de que las cifras mensuales eran casi 10 veces menos y las cifras diarias eran 4 veces menos. O sea que con este ritmo de progresión vamos a estar pronto en cifras mareantes. Y otra rapidita es que ahora mismo también Google ha anunciado que una tercera parte de todo el código que se escribe en Google se genera por inteligencia artificial. Eso no quiere decir que se genere y se publique directamente, el código después se revisa y se acepta o se descarta por ingenieros humanos, pero un tercio es nuevamente un salto muy grande, porque yo diría que no fue más de hace 2 o 3 meses que la cifra, y creo que comenté también la noticia aquí, era de un 25%. O sea, realmente estamos subiendo los datos de uso y en este caso los datos de generación de código a un ritmo que es, yo creo que único en cualquier producto tecnológico en la historia. Un par más de negocios para terminar. Por un lado, Apple ha tenido que quitar de sus webs y de sus materiales de venta la frase disponible ya para lo que ellos llamaban Apple Intelligence, la inteligencia artificial de Apple. Y han tenido que quitar esos claims porque la agencia o la división, creo que se llama, de publicidad de Estados Unidos, la autoridad, digamos, que revisa la veracidad de las campañas publicitarias en Estados Unidos, les ha dado un toque porque, claro, llevan ya diciendo mucho tiempo disponible ya y no está disponible. Se suponía que el lanzamiento iba a ser inminente y cuando decían disponible ya, pues se pensaba que iba a ser el mes siguiente o 2 meses después, pero es que siguen pasando los meses y no hay nada. Y esto me lleva a una reflexión sobre, yo de verdad que aquí no entiendo qué está pasando, porque lo de Apple ya no hay manera de entenderlo. ¿Realmente se están quedando tan atrás como parece porque son incapaces de seguir el ritmo de los demás? ¿O a lo mejor es que ellos no ven que la inteligencia artificial tenga todo el recorrido, todo el potencial que todos los demás ven y por lo tanto no tienen prisa? Sea cual sea la respuesta correcta, me cuesta muchísimo entender la postura que ha tenido Apple durante, ya no los últimos meses, sino durante el último año y pico. Porque, a ver, yo aquí no voy a hacer cuñadismo, que para eso está Twitter, y ahí sí que lo hago, pero es literalmente increíble, es decir, no hay quien se crea que con la cantidad de gente cualificada que trabaja en Apple, con la cantidad de experiencia que tienen en Apple, nadie haya sido capaz de desarrollar una inteligencia artificial que como mínimo sea
parecida a las demás. Ya no digo que lideren la inteligencia artificial, pero si es que ahora literalmente vemos cada 2 por 3 que 8 tíos en China montan un modelo de lenguaje que es comparable, no te digo a los top tier, pero al segundo tier. Ostras, en Apple no hay un grupo de... Vamos, es que es una pregunta que es ridículo incluso hacerse. En Apple seguro que hay no un grupo, sino cientos de programadores y de desarrolladores y de matemáticos que a pocos recursos que les des van a poder desarrollar un LLM, insisto, no a lo mejor para liderar, pero por lo menos para no quedarte tan atrás. Y la otra opción, la opción de que no le vean futuro a esto, claro, entonces la pregunta es, si no le ves futuro, ¿por qué anuncias el Apple Intelligence meses antes de incluso tener algo remotamente preparado, hasta el punto de que te han tenido que llamar la atención para que quites el claim del disponible ya? Yo, de verdad, no sé qué está pasando en Apple. Me gustaría mirar por un agujerito las reuniones de los comités de alta dirección de Apple para saber qué narices están pensando. Y además, también aprovecho para mencionar en este bloque de Apple que esta semana he leído la noticia de que Perplexity ha sacado su asistente para iOS, para iPhones y para iPads. Es decir, que a Apple ya le empiezan a entrar en su propio ecosistema competidores de fuera, pero es que es obvio que eso iba a pasar. Y cerrar la puerta es tan relativamente fácil para una empresa del tamaño y los recursos y el talento que tiene que tener Apple, que sinceramente no entiendo qué está pasando. Y la última de negocios la meto y la dejo para el final, para llamar un poquito la atención, porque es una noticia sobre Europa. Por fin pasa algo en Europa. Bueno, pues en este caso lo que pasa es que en Alemania hay una empresa que se llama Noxtua, Noxtua, que empezó su origen en 2020, era hacer inteligencia artificial enfocada en teléfonos, en smartphones, es decir, diseñar inteligencias artificiales lo suficientemente pequeñas, pero a la vez lo suficientemente buenas como para que pudieran utilizarse en teléfonos móviles. Cuando vio que eso no parecía que se fuera a poder conseguir así en un plazo corto, pivotaron, que es el término que hemos cogido del inglés, para no decir recularon, que es mucho más parecido a lo que suele hacer uno cuando se dice que pivota, realmente lo que haces es recular un poquito, y se enfocaron en hacer una inteligencia artificial especializada en dominios concretos de conocimiento. En este caso, han hecho una especializada en el dominio legal y han cerrado una ronda de 80 millones de euros con una empresa también de Alemania que se llama C.H.Beck, BECK, que es la empresa que, al parecer, tiene en Alemania el archivo de todas las resoluciones judiciales del país. Creo que en España, no soy ni mucho menos un experto en el área legal, pero creo que en España también hay pues, este tipo de empresas muy especializadas en documentación y en general conocimiento, digamos, legal, y este CH Beck debe ser el equivalente alemán. La idea, CH Beck ha puesto esos 80 millones en la ronda de financiación porque la idea es, obviamente, que Noxtua desarrolle una inteligencia artificial especializada, como decía antes, en el ámbito legal. En la ronda también han participado algunas otras empresas que también van a tener un rol no solamente de inversor, sino de desarrollo. Por ejemplo, había una empresa alemana también que está especializada en el alojamiento de servidores, datos, etcétera, que obviamente se va a necesitar para el funcionamiento de la herramienta de inteligencia artificial. Y también ha entrado en la ronda algún bufete internacional. En la nota de presentación, en la nota de prensa, lo que decían los de Noxtua es que este tipo de herramientas tienen que hacerse, digamos, caso por caso, porque los modelos genéricos están entrenados caso por caso, me refiero país, por decirlo así, porque los modelos genéricos se han entrenado sobre todo con textos legales americanos e ingleses. Y claro, el derecho es una cosa muy particular de cada país. Hay cosas que pueden ser más o menos comunes, pero claro, cuando quieres entrar en el detalle, tienes que ir a la legislación concreta de cada país y a las resoluciones judiciales concretas de cada país. Así que Noxtua, yo creo que ha encontrado un nicho interesante, sobre todo porque siendo europeos, en esto sí que para hacer negocio es mejor la fragmentación europea, porque si haces bien este producto en Alemania, trasladarlo después a Francia, a España, a Alemania, a Italia, a Austria, Noruega, a quien sea, y Suecia, tal, el desarrollo técnico es trivial de la adaptación, lo único que necesita son datos particulares de cada nuevo país, así que es un producto fácilmente replicable desde un punto de vista técnico y al estar en Europa es un producto que vas a poder vender muchas veces a países distintos. Esto es algo que una empresa americana solamente puede hacer una vez porque el sistema judicial americano el estadounidense es el que es.
vamos ya con el bloque de desarrollo y como siempre en desarrollo empezamos por modelos y versiones que esta semana me han llamado la atención especialmente. En fin, la noticia sin duda de nuevos modelos de esta semana ha sido que Alibaba ha presentado la tercera versión de Qwen. Qwen, os recuerdo que se escribe QWEN. La última versión que habían sacado era la 2.5, acaban de sacar la 3. Como siempre, esto no es ninguna sorpresa, el último es el mejor, así que Qwen 3 ya es el mejor modelo de código abierto que tenemos actualmente, porque esta, os recuerdo, era otra de las grandes virtudes de toda la familia Qwen, y es que siempre han sido de código abierto y además con licencias muy permisivas, Apache 2.0 y similares. Han sacado un montón de variantes, han sacado un par de variantes con MoE, con Mixture of Experts, y luego han sacado variantes sin MoE, han sacado un montón de tamaños, en concreto sin MoE han sacado 6 tamaños. El más pequeño, y este es muy interesante por las primeras reviews que he visto, es un tamaño que tiene solamente 600 millones de parámetros, es decir, 0,6 billones americanos. Y como digo, las primeras reviews que he visto lo ponen muy bien para el tamaño que tiene. Y parece ser que haciéndole un buen post-training consigue resultados francamente sorprendentes para ese tamaño. Y luego pues tiene tamaños más grandes, en los formatos más o menos estándar, creo que tiene otro de 2 o 3 billones, tiene alguno de 7, tiene otro de 32, en fin, un montón de variantes. Según Qwen, en el 3 no solamente han, digamos, refinado los datos y han mejorado el training, sino que también han mejorado los algoritmos de training para conseguir un resultado final mejor. En concreto, lo que dicen es que la versión 3 base, es decir, sin ningún tipo de tuning, sin ni siquiera el instruct tuning, el fine tuning que se le hace para que aprenda a conversar, si coges el modelo base 3 y el modelo base 2.5, básicamente el 3 necesita solo la mitad de parámetros para tener el mismo rendimiento que tenía el 2.5. Está muy bien, por cierto, que Alibaba en este caso se haya enfocado no tanto en mejorar el rendimiento bruto, sino en mejorar la cantidad de parámetros que consiguen el mismo rendimiento que ya se conseguía antes. Porque antes o después vamos a necesitar, lo digo muchas veces, modelos que no necesiten 3 centrales nucleares pegadas a la granja de servidores para poder mantener una conversación con ellos. Como digo, de todas maneras, además de mejorar los algoritmos, han mejorado también el dataset con el que han hecho el training. En concreto, han dicho que lo han entrenado con 30 trillones americanos de tokens y dentro de esos 30, 5 de esos 30 trillones, 5 trillones, ellos los califican como datos de alta calidad. Todos los modelos permiten razonamiento opcional, es decir, puedes encender el razonamiento y apagar el razonamiento, puedes limitar la cantidad de tokens que van a dedicar a razonar, pero no son multimodales nativos. Para hacer los multimodales hay que hacer el viejo truco del almendruco de conectar en cadena varios modelos que hagan primero, pues por ejemplo en el caso de voz, que hagan primero la traducción de voz a texto, luego el modelo genera el texto y después hay que volver a hacer la generación de texto a voz. No son, insisto, nativos. La acogida por parte de la comunidad open source ha sido espectacular. Claro, esto coincide con que no hace mucho, como os comenté, Llama con la versión 4 hizo un movimiento raro, yéndose a tamaños muy grandes, que no es realista pensar que nadie vaya a poder utilizar en una infraestructura doméstica o de pyme. Y claro, ahora de repente llega Qwen con esta versión 3 que mantiene tamaños muy razonables de pesos, incluso ese de 0,6 que os decía antes. Y claro, Llama 4 acaba de dejar el terreno libre, llega Qwen 3, lo ocupa y además lo ocupa con unos resultados muy buenos y en concreto en el Reddit de Local Llama están ahora mismo bailando la conga. O sea, la gente estaba entusiasmada estos días con los resultados que estaban obteniendo con los Qwen 3. El segundo modelo que me ha llamado la atención esta semana es un modelo de texto a voz, también de código abierto, de una startup coreana, en este caso, que se llama Nari Labs. Nari, escrito como suena, N-A-R-I. Y el modelo que han sacado se llama Dia. Dia, como los supermercados, pues así, Dia. Y que en su nota de presentación, según los de Nari Labs, mejora la capacidad, el rendimiento de otros competidores como Eleven Labs y Sesame. De Sesame os hablé hace no mucho, a mí me dejó alucinado Sesame, con lo cual decir que eres mejor que Eleven Labs y que Sesame es poner el listón muy alto. Pero aparentemente han hecho bien en poner el listón así de alto porque también veo todas las reviews encantadas y aplaudiendo con las orejas sobre lo bueno que es este modelo de voz de Dia.
que por cierto lo han desarrollado dos estudiantes coreanos sin ningún tipo de financiación. Y esto me lleva nuevamente, es que no me lo quito de la cabeza, a lo de Apple de antes. O sea, ¿cómo es posible que dos coreanos que están, no sé si son doctorandos o directamente estudiantes de carrera, dos estudiantes coreanos en su casa sin que nadie les ponga $1, desarrollan un modelo de voz que es mejor que Eleven Labs y Sesame, o si no es mejor vamos a ir como mínimo comparable? ¿Cómo es posible que Apple no sea capaz todavía de hacerle, aunque sea un lavado de cara a Siri? Es que no me lo acabo de creer, de verdad. En fin, el modelo en sí, algunos datos técnicos, tiene 1,6 billones americanos de parámetros y permite, en el texto le puedes poner emociones que después él representa con la voz, del tipo de, en fin, alegría, tristeza, emoción, no sé, todas las que se te ocurran. Se puede reír, bueno, incluso hay una cosa muy curiosa, es que le puedes poner que tosa, le puedes poner en un texto, pues yo pienso que tos, todo esto no tiene solución, y él después te hará, pues yo creo que todo esto no tiene solución. Es realmente muy realista. Y como digo, en general, en esto yo he visto una cierta unanimidad sobre que realmente el modelo, ya digo, no sé si lo sobrepasa o no, pero desde luego está en primera división, está con los mejores modelos de voz, y vuelvo a resaltar, hecho por dos estudiantes de Corea con 0 financiación. Y como último modelo que me ha llamado la atención esta semana, lo meto no porque sea una gran noticia, pero a veces tengo la sensación de que elimino tantas cosas para mantenerme alrededor de la media hora, que normalmente suelen ser más bien ya 40-45 minutos, pero a veces tengo que eliminar tantas cosas que igual ya doy por hecho que todo el mundo ya sabe lo que es más o menos mainstream, digamos, lo que es poquito conocido por todo el mundo. Como por ejemplo, pues la generación de audio, como mencionaba ahora con este modelo de VIA, o la generación de vídeo, etcétera. Entonces esta semana he pensado, bueno, voy a meter algo de estas noticias que cada semana hay un montón, que son muy, repito, muy mainstream, son cosas que ya están tan desarrolladas que decir que hay una más a mí me parece que no aporta nada, pero bueno, he pensado que de vez en cuando voy a recuperar alguna de estas, básicamente para que si alguien se va subiendo al podcast sobre la marcha y no conoce muchas de las herramientas que ya hay, pues por lo menos que le vayan sonando las más conocidas. En este caso, esta semana quiero mencionar que los de Character AI han lanzado una plataforma a la que han llamado Avatar FX, que permite a los usuarios crear avatares completos, avatares fotorrealistas, simplemente a partir de una foto y una selección de voz. Con eso te crea un avatar que se expresa, que tiene gestualidad y por supuesto que habla con la voz que tú le has seleccionado y también manteniendo inflexiones en la voz, entonaciones, etc. En fin, como digo, menciono esta de Character AI esta semana, como podría mencionar otras muchas que dejo fuera, y eso pasa todas las semanas, pero es que a veces, de vez en cuando, alguien que no está muy en el circuito de inteligencia artificial, veo que se emociona un montón porque ha descubierto, bueno, pues por ejemplo el otro día leía a un tío que había descubierto Sesame, los de voz, y bueno, estaba alucinado no por Sesame en concreto, sino porque él no sabía que se estaba ya en ese nivel de realismo de generación de audio, de generación de voces. Y de repente le pareció que se había pasado de 0 a 100. Y es, no hombre, no se ha pasado de 0 a 100. Ha sido un camino, ni siquiera podríamos decir que estamos ya en el 100 o estamos en el 90. Pero bueno, como digo, igual de vez en cuando meto alguna que no es una gran novedad, pero que permite hacer un poco de recuerdo de que hay cosas que ya existen y que están muy desarrolladas, con lo cual hay poco más que desarrollar, pero por lo menos que no nos olvidemos de que las tenemos ahí para usarlas. Y voy ya con las noticias propiamente dichas de desarrollo. Para empezar, un paper de UCLA, la Universidad de California, Los Ángeles, y Meta, en el que presentan un framework al que han llamado D1, D como la inicial de Dinamarca, para hacer post-training de modelos de lenguaje de difusión, no de transformers. Y en concreto, este framework D1 está enfocado a conseguir generar razonamiento en los LLMs de difusión. La novedad que ellos presentan, en concreto en el paper, es que además de hacer el típico supervised fine-tuning enmascarado, el típico fine-tuning que se les hace a los LLMs desde que se inventaron, por decirlo así, ellos incorporan un nuevo, no sé cómo llamarlo, un nuevo algoritmo, una nueva técnica, un nuevo mecanismo para entrenar específicamente, para hacerle post-training específicamente a modelos de difusión, a este nuevo algoritmo, lo han llamado DifuGRPO,
GRPO, os recuerdo que es la herramienta que hizo popular DeepSeek para generar razonamiento con post-training basado en reinforcement learning. Bueno, pues en este paper de UCLA y Meta lo que hacen es adaptar el GRPO a modelos de difusión y confirman que efectivamente generan razonamiento y consiguen en los benchmarks de razonamiento resultados similares en lógica y matemáticas a los modelos basados en transformers. Otro paper interesante de esta semana es uno que he visto de la Universidad de Nanjing, el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Shanghái y la Universidad de Carnegie Mellon, donde presentan un experimento donde han conseguido mejorar los resultados de razonamiento de los modelos de lenguaje haciendo que hagan el razonamiento en varios idiomas y no solo en inglés. La explicación que ellos proponen, aunque como sabéis, las tripas de los LLMs no sabemos exactamente por qué hacen lo que hacen, pero ellos lo que creen, viendo los resultados finales, es que al razonar en varios idiomas, los errores que a lo mejor va cometiendo al hacer el razonamiento en un idioma, al cambiar a otro idioma y tener que utilizar palabras distintas, se da cuenta de algún error que podía venir arrastrando del idioma anterior. De tal manera que el resultado final tiene menos errores que si solo se razona con el mismo idioma durante todo el proceso. Otro paper interesante de esta semana es un paper de investigadores independientes chinos, donde presentan una manera de comprimir un 70% los pesos de un LLM sin perder ninguna precisión. ¿Cómo es posible comprimir algo sin perder ninguna precisión? Porque la intuición inicial es, si comprimo algo se tiene que quedar en el camino. No exactamente. La respuesta es no exactamente, porque no estamos hablando de una cuantización, no estamos hablando de reducir el tamaño quitando parte de los pesos, quitando los últimos decimales de los pesos. No, lo que proponen estos tipos es que después de analizar los pesos de un montón de LLMs, que originalmente están hechos con bfloats de 16 bits, ellos han observado que hay mucha información comprimible, es decir, que hay, en general, muchos de los bfloats no utilizan los 16 bits. De media, ellos han analizado y han visto que de media se pueden reducir cada bfloat de 16 a 11 bits. A 11 bits útiles, no quitándoles cifras, sino únicamente eliminando los bits que no se utilizan, eliminando, por entendernos, los bits que son 0. Obviamente esos bits no son los mismos en todos los bfloats y por lo tanto no vale con quitar los ceros porque tienes que saber dónde los quitas y en qué posiciones. Para eso ellos han construido una framework a la que han llamado Dynamic Float 11, abreviado dfloat11, aquí sí que lo digo en inglés porque ya venía lanzado del dfloat, que lo que hace es justamente eso, hace la tarea de comprimir los bfloats de 16 bits a 11 bits. Esa es la reducción más o menos del 70%, y además han desarrollado un kernel para que la GPU descomprima después los bfloats estos de 11 al tamaño original de 16. Y esto era importante que lo hicieran porque ya se ha intentado antes esto de comprimir, digamos tipo zip, los pesos de los modelos para que ocupen menos. Eso es algo que siempre se puede hacer con cualquier estructura que no esté previamente comprimida o que tenga una entropía máxima, que no suele pasar, así digamos de saque. El problema que había hasta ahora es que tú la compresión la puedes hacer a la velocidad que quieras, pero claro, luego la descompresión la tienes que hacer muy rápido porque durante la inferencia el usuario no va a estar esperando 10 minutos a que tú descomprimas los pesos para generar otra vez el modelo original. Y el problema para la descompresión es que es un proceso secuencial, no es un proceso paralelizable. Y por lo tanto, las GPUs, que son muy buenas haciendo procesos paralelos, no son tan buenas ni tan rápidos haciendo procesos secuenciales, y eso era un embudo a la hora de utilizar modelos comprimidos directamente en inferencia. Bueno, pues estos tipos, como digo, además de la framework que comprime, el dfloat11, han desarrollado un kernel para las GPUs que hace la descompresión mucho más rápida y mantiene, por lo tanto, una velocidad de inferencia más que aceptable. Y para terminar con desarrollo, un paper de la Universidad de California en Santa Cruz, la Universidad de Texas en Dallas, la Universidad de Penn State y Amazon Research, donde han puesto a prueba, han intentado, digamos, responder a la pregunta si el modelo que actualmente se está dando como el mejor modelo para hacerle el post-training a los LLMs, que es un Supervised Fine-Tuning con Reinforcement Learning, sobre todo el RL después del boom de DeepSeek, pues ellos han intentado ver
si realmente estamos dando por hecho algo correcto, que esa es la mejor manera de hacerle el post-training, SFT seguido de RL, o si por el contrario estamos asumiendo mal. Algunas conclusiones interesantes son, para empezar, el Supervised Fine Tuning mejora el rendimiento, pero solo en razonamientos simples. Lo que realmente mejora el rendimiento en razonamientos complejos es la parte de RL, la parte de Reinforcement Learning. Y lo que ellos especulan es que el Reinforcement Learning fomenta más la flexibilidad, la creatividad, por decirlo así, del modelo, porque no se construye sobre pares pregunta-respuesta preestablecidos, como en el caso del Supervised Fine Tuning. Pero una cosa todavía más curiosa es que ven que cuando tú usas la combinación de Supervised Fine Tuning y Reinforcement Learning, tienes peor resultado que si usas el Reinforcement Learning solo. Y aquí ellos lo que especulan, y esto va muy en la línea de Richard Sutton, es que como el Supervised Fine Tuning está basado en pares pregunta-respuesta preparados por humanos, de alguna manera estás limitando esa flexibilidad, esa creatividad que se genera con el Reinforcement Learning. Como lo has pasado antes por un Supervised Fine Tuning, el modelo ya tiene, por decirlo así, unos límites que se han generado en el SFT, y aunque el Reinforcement Learning después mejora el resultado final, digamos que está como encorsetado en los límites que le ha puesto el Supervised Fine Tuning. Con lo cual, como digo, viene una vez más a construir en la línea de Richard Sutton, de que entrenar a las inteligencias artificiales con datos humanos es un buen comienzo, quizás, pero desde luego no es lo que va a llevar a la inteligencia artificial muy lejos, porque los datos humanos, la estructura de pensamiento humana, no es una ventaja para la inteligencia artificial, es un encajonamiento, es un límite. Entonces, cuando empiezas de cero, cuando empiezas a desarrollar inteligencia artificial en un campo, darle de repente todo el conocimiento humano te permite que la inteligencia artificial dé un salto muy grande, muy rápido. Pero una vez que la inteligencia artificial ya replica el conocimiento humano, seguir dándole más conocimiento humano no da otro gran salto, simplemente hace que tengas mejoras mucho más marginales. Y eso es lo que especulan en este paper que está pasando con la combinación del Supervised Fine Tuning y el Reinforcement Learning. El SFT educa, digamos, al modelo en las preferencias humanas, en lo que los humanos creemos que es lo mejor, pero es muy probable, y el ejemplo más claro y además históricamente más relevante fue el del AlphaGo en su día con el AlphaGo 0, es posible que justamente los datos humanos estén limitando la capacidad que tendría el LLM de ir más allá de esos límites si le quitáramos la parte de Supervised Fine Tuning. Obviamente, lo difícil, o sea, la teoría como siempre es muy bonita, lo difícil para hacer solamente un modelo con Reinforcement Learning en el post-training es conseguir crear un buen modelo de recompensa y crear ese buen modelo de recompensa con recursos asumibles, que no sean, obviamente, 200.000 millones de humanos supervisando cada paso que da el modelo para ver si las recompensas se están dando bien o mal. Pero, como tantas otras veces, lo importante es no olvidarse de cuál es la dirección correcta, y yo aquí coincido con Sutton, y en este caso con el paper de la Universidad de Santa Cruz, Dallas, Penn State y Amazon Research, de que quitar los datos humanos no solamente no va a ser un problema, sino que va a ser el comienzo de una nueva línea que en algún momento va a llevar a que realmente la inteligencia artificial ensanche los límites que tenemos los humanos. Y para terminar, esta vez solamente 2 pildoritas para no alargarme mucho. Por un lado, una empresa que se llama Ainos ha desarrollado una nariz con inteligencia artificial, es decir, un detector de sustancias químicas, pues no sé, tipo humo, gas, comida que empieza a quemarse, con identificación por inteligencia artificial, y esa nariz inteligente se la han puesto a un robot humanoide de una empresa japonesa que se llama Hugo. Hugo como el nombre, pero sin H, U-G-O. Enfocado a tanto entornos industriales, donde pueda ser interesante que el robot pueda oler sustancias peligrosas, como a robots enfocados en su día me refiero en el futuro, a uso doméstico. Pues el ejemplo que ponía antes de detectar posibles fugas de gas, o detectar una comida que se quema, o detectar comida que se está poniendo mala en la nevera, etc. Y la última píldora y la última noticia de esta semana es que en un estudio que han presentado el Centro de Seguridad e Inteligencia Artificial, el Laboratorio de Medicina del MIT
la Universidad Brasileña UFABC y una empresa que se llama Secure Bio, Seguridad Bio, en este estudio han comparado el rendimiento de modelos de inteligencia artificial comparados con doctores en virología, y el rendimiento es ya claramente superior para la inteligencia artificial en lo que se llaman los wet labs, los laboratorios húmedos, donde los científicos, los virólogos, analizan material químico y material biológico para desarrollar e identificar posibles virus. En la comparativa que han hecho, como siempre, han sometido al mismo test a inteligencias artificiales y a, como digo, virólogos con nivel de doctor, como mínimo. Los humanos han acertado, han puntuado un 22,1%, mientras que el O3 de OpenAI ha puntuado 43,8% y el Gemini 2.5 Pro ha puntuado un 37,6%. Repito, de más a menos, O3 un 43,8%, Gemini un 37,6%, los humanos un 22,1%. Es decir, entre los humanos y OpenAI O3 hay el doble de diferencia. O sea, el O3 acierta el doble de veces que los humanos. Esto, pues como todo, tiene un lado muy bueno, que es, fíjate cómo nos va a ayudar la inteligencia artificial en el descubrimiento, tratamiento, todo lo que haya que hacer con virus. Y por otro lado, en el estudio mencionan un claro riesgo, y es que de repente cualquier persona sin ninguna idea ni de virología, ni de medicina, ni probablemente de eso, pueda coger un modelo tipo el O3 de OpenAI y lo que vendrá. Recordad que en cada momento estamos viendo lo peor que va a existir en los próximos años. O sea, el siguiente modelo será mejor que el que tenemos ahora y el siguiente será mejor que ese y así sucesivamente. Bueno, pues cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento va a poder tener a su disposición un modelo que es el doble de mejor que los mejores virólogos del mundo. Esto, como siempre, puesto en las manos equivocadas, pues hombre, es como mínimo, algo a lo que darle un pensamiento sobre qué vamos a hacer cuando el uso de estas herramientas se popularicen en entornos en los que no se persigue precisamente el bienestar de la humanidad. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.